El altar de incienso es el lugar donde comienza el servicio sacerdotal. En cuanto al altar del incienso, yo quisiera preguntarles esto. ¿Por qué el altar es una de las últimas cosas que se revelan en el libro de Shemot? Si leemos el capítulo 25 nos damos cuenta de que la primera cosa que se revela es el arca, ¿no es cierto? El relato continúa con la mesa de los panes, la menorá, la edificación del tabernáculo. Mientras leemos los capítulos del 25 al 27 nos vamos a preguntar por qué no se menciona el altar del incienso en esa sección, ya que es ahí donde va colocado. Además, el capítulo 27 describe el altar de bronce y el atrio del tabernáculo. El 28 habla de las vestiduras sacerdotales, el 29 la santificación de los sacerdotes. De hecho, el 29 trata de la comida de los sacerdotes, cosa que acabamos de estudiar. Por lo tanto, el capítulo 28 habla acerca de la vestimenta y el 29 de la comida. Y después de todo esto, en el 30 recién, tenemos la descripción del altar dorado para el incienso. Por lo tanto, el altar del incienso es el último mueble del tabernáculo que es revelado. O sea, el altar del incienso es mencionado una vez que todo el tabernáculo, el Ohel Moed, junto con el resto del mobiliario, ya ha sido revelado. Todavía nos va a faltar la fuente de bronce, ¿cierto? Pero esa está afuera, está en el atrio y no en el tabernáculo mismo. Entonces, cuando los sacerdotes ya están vestidos y han comido, sus manos han sido llenadas, ¿no es cierto? Y están listos a partir de ese momento para servirle a Elohim. Al final del capítulo 29 del tabernáculo, junto con su mobiliario, está completo, así como el sacerdocio, ya ha sido todo preparado. En ese momento es que comienza el servicio santo. Pero ¿con qué debe comenzar este servicio santo, este servicio sacerdotal? Tal vez algunos piensen que este servicio debería comenzar con el altar del holocausto. Sin embargo, según el relato divino que aparece en Shemot, este servicio comienza con la menorá dorada para el incienso y el cual, con la menorá dorada que está al lado del altar del incienso, perdón, porque leí atropellado, el cual es justamente el segundo altar. En cuanto al tabernáculo como un todo, tenemos dos altares, ¿no es cierto? El altar del holocausto que estaba en el atrio, que es el primer altar, y el altar dorado para el incienso que estaba en el lugar santo. Lo llamamos el segundo altar. Ante los ojos de Elohim, el servicio sacerdotal comienza en el altar del incienso, lugar donde se ofrecen las oraciones a Elohim. Yo creo que en nuestra vida creciente es muy útil que estudiemos por un tiempo la importancia de que el servicio sacerdotal comienza justamente en el altar del incienso. La posición del altar del incienso, en primer lugar, a fin de que nos impresione la importancia de este altar, les pido que presten atención a un diagrama del tabernáculo que voy a adjuntar después en el post, ¿no es cierto? Es un diagrama muy simple del formato de tabernáculo y la colocación de sus muebles, ¿no es cierto? El tabernáculo, que era una estructura que medía 30 codos de largo y 10 de ancho y 10 de alto, como ya estudiamos, se dividía en dos partes. El lugar santo, sí, el cual medía 20 codos por 10, y el lugar santísimo, que era un cubo que medía 10 codos de largo, de ancho y de alto. La mesa estaba al lado norte del lugar santo y la menorá estaba al sur. El arca, el punto de enfoque de todo el tabernáculo, sí estaba en el lugar santísimo, como ya estudiamos. Pero ¿dónde estaba el altar del incienso? En el lugar santo, muy cerca del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, prácticamente frente al velo. De hecho, existe cierta ambigüedad en las escrituras en cuanto a la localización del altar del incienso. Es difícil decir si estaba fuera del velo o dentro de este. En relación con la localización de este altar, aparentemente hay una discrepancia entre lo que se menciona en el Tanaj y lo que se menciona en el Brit Hadashah. Shemot 36 dice que el altar del incienso estaba antes del velo, es decir, fuera, ¿no es cierto?, del Santísimo. Ponlo frente a la cortina que está sobre el arca de la alianza, frente a la cubierta que hay sobre la alianza, donde me reuniré contigo, dice Shemot 36. Esto indica claramente que el altar del incienso se encontraba en el lugar santo, el cual estaba fuera del velo y no en el lugar santísimo, que ya estaba pasando el velo, ¿no es cierto?
Pero en Ibrí 9:4 dice que el lugar santísimo contenía el altar del incienso. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el Santísimo. Allí estaba el incensario de oro y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. En ella estaban una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la alianza. Por lo tanto, muchos maestros creyentes, muchos lectores de las escrituras piensan que debe haber ocurrido algún error, ¿no es cierto? Algún error de copista, como siempre acusan. Sin embargo, no es el caso. Conforme a varios puntos, la aparente discrepancia tiene un gran significado espiritual. Justamente cuando tenemos estas cosas que parecen ser controvertidas, ¿no es cierto? Y que son las típicas que los ateos y los incrédulos acusan de las contradicciones de la Biblia, generalmente es porque tienen un significado escondido, un significado espiritual que en realidad no es que esté escondido, sino que la carne no puede verlo. Por lo tanto, vamos a estudiar este asunto. En primer lugar, el relato del Tanaj acerca de la localización del altar del incienso implica la relación más cercana del altar con el arca del testimonio, sobre el cual estaba la cubierta del propiciatorio, como mencionado, donde Elohim se reunía con su pueblo, dice. El relato dice que el altar del incienso estaba colocado delante. La palabra que se utiliza en los originales es panim, que ya la hemos encontrado muchas otras veces, significa rostro, quiere decir frente a, ¿no es cierto? De frente, delante, panim, del arca del testimonio, sin hacer mención de la separación del velo que debería estar entre ellos, ¿no es cierto? Dicen en Shemot 40, coloca el altar de oro para el incienso delante del arca de la alianza, luego pon la cortina para la entrada del tabernáculo. No queda muy claro, ¿no es cierto? Pero vamos a seguir estudiando. Según otra versión, en Melahim Aleph 6:22 dice que el altar del incienso pertenecía al oráculo. Algunas versiones traducen dentro, otras traducen junto o delante. ¿Sí? En hebreo dice Hamizbeach Asher la Devir. El prefijo le, colocado delante de la palabra devir, justamente normalmente traducido como junto a y no como dentro de, ¿sí? Que sería justamente otro prefijo que es be, se coloca delante, sería va devir en vez de la devir. Entonces, devir se traduce como oráculo, es la palabra que se traduce como oráculo, deriva de davar, obviamente, palabras, ¿sí? Y alude también al lugar santísimo en cuanto a santuario. Dice, por ejemplo, la versión Reina Valera dice, también recubrió de oro todo el altar que estaba ante el santuario, ¿no es cierto? La Kadosh dice, también cubrió con oro todo dentro del lugar Kadosh Kadoshim. La Vine dice, también recubrió de oro todo el altar del santuario. Esta no se pronunció por ninguno, lo dejó en abierto. La versión de Jerusalén dice, revistió de oro también la casa, absolutamente toda la casa. Otra que también se pone sobre el muro y no determina absolutamente nada, si estaba junto, si estaba adentro. Entonces, en Shemot 26:35 solo se menciona que la mesa y la menorá estaban en el lugar santo. No se menciona el altar del incienso. Eso no ha sido mencionado antes. Fuera del velo colocarás la mesa y frente a la mesa en el lado meridional del tabernáculo, la menorá, perdón. Pondrás la mesa en el lado norte, dice en Shemot 26:35. El oráculo que aquí se menciona significa el lugar donde Elohim habla justamente, y él dijo que desde allí se reuniría con su pueblo, y esto implica el lugar santísimo en el cual estaba el arca de testimonio junto con la cubierta del propiciatorio, ¿sí? Por lo tanto, el Tanaj ya había indicado que el altar de incienso pertenecía al lugar santísimo, ya aunque estaba en el lugar santo. ¿Sí? No estaba, pero está relacionado, como vamos a ver enseguida. Su función se relacionaba con el arca del testimonio dentro del lugar santísimo. De hecho, el humo del incienso atravesaba el velo sin problemas, ¿no es cierto? Y en este sentido, siendo que tipifica las oraciones, se trata justamente del artefacto que establecía la comunicación entre ambos sectores. Eso es lo que simboliza este altar del incienso. Por este motivo, estaba en el lugar santo,
santo, donde los sacerdotes se ocupaban del incienso cada día, estableciendo la conexión del lugar santo con el lugar santísimo a través del humo, o sea, las oraciones que suben al trono. En el día de la expiación, tanto el altar del incienso como la cubierta del propiciatorio del arca del testimonio se rociaban con la misma sangre para expiación. Dice en Shemot 30, una vez al año Aarón realizará una purificación sobre sus cuernos, o sea, los cuernos del altar de incienso, con sangre de la ofrenda de purificación por el pecado. Se realizará una purificación en él una vez al año a través de los siglos. Es sagradísimo para Yahweh. Después también en Vayikra, en capítulo 16, 17, en varios pasuquín, dice, Aarón ofrecerá entonces su becerro de ofrenda por el pecado para hacer expiación por él y por su familia. Inmolará su becerro de ofrenda por el pecado y tomará un incensario lleno de brasas encendidas sacadas del altar delante de Yahweh y 2 puñados de incienso aromático finamente molido y lo traerá detrás de la cortina. Echará el incienso en el fuego delante de Yahweh, de manera que la nube de incienso cubra la tapa que está sobre el arca de la alianza para que no muera. Tomará un poco de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo sobre la cubierta por el lado oriental, y por el frente de la cubierta rociará un poco de la sangre 7 veces. Entonces inmolará el chivo del pueblo como ofrenda, para ofrenda por el pecado, traerá su sangre detrás de la cortina y hará con su sangre como habrá hecho con la sangre del becerro. La rociará sobre la cubierta y al frente de la misma. Cuando haya hecho expiación por sí mismo y por su familia y por toda la congregación de Israel, saldrá al altar que está delante de Yahweh y lo purificará. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la aplicará a los 4 cuernos del altar. Y el resto de la sangre la rociará sobre el mismo con su dedo 7 veces. Así lo purificará de las inmundicias de los israelitas y lo consagrará. Todo esto está en Vayikra. A través del proceso, entonces, que el sumo sacerdote debía realizar en Yom Kippur, podemos obtener mayor claridad. Vemos que para el sacerdote no morir al entrar en el lugar santísimo, entraba llevando un incensario en el que colocaba tanto incienso como fuego del altar, ¿sí?, de incienso que estaba en el lugar santo. De manera que el humo era introducido en el lugar santísimo por el sumo sacerdote, pero el altar permanecía fuera en el lugar santo. Luego entonces el sumo sacerdote podía purificar el arca con la sangre de los sacrificios, tanto la del becerro por sí mismo como el chivo por el pueblo. Esas son cosas que vamos a estudiar en su momento, ¿no es cierto? Esos sacrificios especiales. Y después de hacer esto salía del lugar santísimo, regresaba al lugar santo y purificaba también el altar del incienso. Los 4 cuernos que están aquí mencionados son los de este altar, no hay otro dentro del tabernáculo. Entonces, finalmente, tenemos también que el altar del incienso está relacionado con la oración, una cosa que creo que la mayoría ya sabe, ¿no es cierto? Dice en Lucas 1, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Sí? Cuando el sacerdote a la tarde entraba a encender la menorá, ¿no es cierto? Y a cambiar el incienso, como quedó indicado que ahí tenía que cambiarlo y volver a encender todo. Entonces, en ese momento había un momento de oración. La gente que se reunía normalmente en la puerta del templo, en el atrio, en el patio, en diferentes lugares de acuerdo a su posición, si eran hombres o mujeres, entonces oraban en ese horario. Entonces el malaj de Yahweh se le apareció a Zecarías, ¿no es cierto?, puesto de pie a la derecha del altar de incienso. Esto está en Lucas, en el capítulo 1. En Ibrín también vemos que orar es entrar en el lugar santísimo e ir al trono de la gracia, representado por la cubierta del propiciatorio sobre el arca del testimonio que estaba en el lugar santísimo. Como dice en el capítulo 10, así que hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar en el santísimo por la sangre de Yahshua, o sea, esa es la puerta justamente de entrada que se tiene para llegar al trono.
en ese sentido sabemos que se refiere a las oraciones. A menudo nuestras oraciones comienzan en nuestra mente, la cual es parte de nuestra alma y que es representada justamente por el lugar santo. Pero nuestras oraciones nos deben llevar justamente a nuestro Ruach, que es representado por el lugar santísimo. Si quedan en el lugar santo, son puramente almáticas. Debido a todos estos puntos, el escritor de Ibrín calcula que el altar del incienso pertenecía al lugar santísimo. En realidad forma parte de los dos porque el humo es una sustancia que no puede ser encajonada, ¿no es cierto? Ni limitada. De la misma manera que el Ruach no puede ser limitado. Ibrín 9.4 no dice que el altar de oro para el incienso estaba en el lugar santísimo, de la misma forma en que dice que la menorá y la mesa de los panes estaban en el lugar santo en el Pasuk 12. Eso sí lo afirma exactamente. Lo que dice es que el lugar santísimo tenía un altar de oro, ya que pertenecía al lugar santísimo también. El altar de oro es un intermedio, es como un portal, como una cosa que establece justamente la comunicación entre las dos partes. Este concepto encaja con todo el énfasis del libro de Ibrín, justamente, que es el de podemos pasar, tenemos entrada abierta, ¿sí? Que debemos pasar justamente del alma, que es el lugar santo, al Ruach, que está representado por el lugar santísimo.